Buenas noches, esto es Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración, se transmite por Canal 4 Cabletel Mercedes Corrientes los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles, luego del informativo de este canal, y luego se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos, otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres, productos de la tierra correntina. Las empresas, grandes y pequeñas, que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón. Y también a nuestros anunciantes, auspiciantes, que hacen posible que podamos emitir este programa. Antes de ir al primer tema, negocios antiguos, del programa número 87, quiero hacer una reflexión, más que una reflexión, una acotación. Hace poco, el Congreso de la Nación sacó la ley de etiquetas. Ahora usted ve en los productos, este producto está saturado de azúcar o de sal o de grasa, ahí está especificado que estos productos, cuáles son sus problemas para la alimentación. Advierten sobre los riesgos para la alimentación de algunos que tienen mucho azúcar, otros mucha sal, otra mucha grasa. Y de la misma manera que se alerta en los productos, también en los paquetes de cigarrillo que dicen produce cáncer, muy peligroso, debería también, y así como se hacen las publicidades de las obras que hacen los gobiernos, de tal o cual logro, habría también que alertar, y desde muy chico, a las personas sobre el peligro, la gravedad de cometer un delito. Estuve viendo hace poco por ahí una foto de uno de los rugbyers, estos que asesinaron, que mataron a este chico, a Fernando, que creo que lo iban a trasladar de celda, no sé qué, pero decía que iba a salir en libertad en el año 2060. Es decir, que va a estar 40, 45, 50 años en la cárcel. ¿Por qué? Porque cometió un crimen. Pero estos rugbyers seguramente no eran específicamente asesinos, de esa gente que
dice Salgo de Fierros, los motochorros, los sicarios salen directamente a matar. Entonces salieron y mataron a alguien, lo golpearon con saña, están justificado su encierro, y ahora van a estar 40, 45 años presos. Otro, su víctima, Fernando, va a estar está en un féretro, en el cementerio. No sé qué es peor, si estar allí en ese cajón o estar dentro de la cárcel. Yo siempre lo cuento, lo escribí incluso, experimenté eso del encierro al visitar las cárceles, al estar conversando con esa gente que está detenida, que añora, ansía, sueña con la libertad. Me acuerdo que en una oportunidad estuve hablando con ellos y no me podía desligar porque querían seguir conversando, contando cosas. Incluso hasta mi señora se había preocupado, mi mujer, porque tardaba más de lo normal. Es decir, lo que es estar ahí. Entonces hay que enseñarle, decirle, machacar, no cometan un delito, porque la cárcel es el infierno terrenal. Y esto lo deben hacer los gobiernos, como también dicen, bueno, háganse mamografía para evitar o ver si cómo están los pechos, que no tengan problemas de algún nódulo, o háganse tal estudio, pero machacar con el tema de la cárcel, del delito. Hay demasiados delitos, y no hay alguien o una, no sé si llamarlo política, para alertar, para decir, cuidado, que le puede pasar esto. La cárcel es lo peor. Entonces creo que los gobiernos deberían estar en una permanente campaña, incluso desde la parte, desde los chicos, en las escuelas, ver la forma didáctica, yo no sé cómo, pero los especialistas, los técnicos, en esto deben saber cómo ir comunicando, así como dicen que tienen que tener educación sexual, o entonces educación entonces a los chicos, desde chico en adelante, para ir alertándolos, enseñándolos que no cometan delitos, porque le espera algo absolutamente horrible, la cárcel. Bueno, ahora vamos a ir a un tema que lo habíamos tratado ya en el programa pasado. Habíamos quedado en negocios antiguos que estaban con los vascos. Recordamos que tanto la confitería Cheroga, la terraza, los vascos, los bailes se realizaban en la terraza, contaban con la animación de la orquesta de Gustavo Chulín Tresén, en una época acompañado por el maestro Señal, militar a cargo de la dirección de la banda del ejército, que en su momento formaron la orquesta que conocimos como Señal 13. Otro de los bares de la década del 40, casi 100 años, 80, fue el Bar San Martín,
propiedad del señor Arturo Verde. Verde, que además contaba con un sector de la fábrica de helados, con la particularidad de que en esa época el verano acomodaba sus épocas de verano, acomodaba sus mesas en la vereda y al frente, en un espacio de la Plaza 25 de Mayo, que funcionó en la esquina de Belgrano y San Martín. Al cierre de este negocio, años después, se instala el City Bar en el local propiedad de la familia Jáuregui Berry, donde estuviera el bar San Martín. Ahora hay una casa de préstamo. En el City Bar, cuyo propietario fue el señor Osvaldo Jáuregui Berry, se inauguró el 15 de agosto de 1968, funcionando hasta mediados de 1996. Frente a este negocio, bueno, en el City Bar se hacían peñas, iban a tocar gente que después tenían conjuntos, afamados conjuntos, se hacían peñas muy concurrido, estaba el City Bar. Bueno, entonces, frente a este negocio, funcionó un bar de la familia Franco, de pequeñas dimensiones, pero por la simpatía de su dueño, contaba con numerosa clientela. La familia Franco, don Franco y su mujer atendían y muy bien. Una pista bailable que en la época de 1949 existió en nuestra ciudad, por algún tiempo muy concurrida esa pista, era el instalado en la esquina de Chacabuco y Juan Pujol, que era conocido con el nombre del Fantasio, propiedad de Diego Villamil, que por estar al aire libre funcionaba solamente en los meses de verano, primavera. Contaba tan solo con una pista descubierta de hormigón, no tenía obviamente techo. Por algún tiempo se exhibieron películas al aire libre en esa pista, además de los bailes, películas al aire libre. Esto era Mercedes, nuestro Mercedes, 1940. En el año 1954, el señor Arturo Verde habilitó al público el Café y Billar Belgrano, en el local ubicado en la calle Juan Pujol y Belgrano. Contaba con 4 billares únicos en Mercedes. En esa época, no solamente en Mercedes, sino en el país, se jugaba muchísimo al billar. En todos los bares había billar y la gente iba, además de tomar un café, una cerveza o lo que sea, jugaba al billar. Ahora casi ya no se juega, o se juega menos. En los tiempos obviamente han cambiado. En ese local continuó la actividad del señor Fernández Incierte, con un negocio de bar, fiambrería, bajo el nombre de Bar Belgrano. Tenía el Bar Belgrano la característica de atender hasta altas horas de la noche. Es decir, si alguien se quedaba o recibía una visita tarde o quedaba sin alguna alguna mercadería, algún fiambre, iba allí porque eso estaba hasta altas horas de la noche, el Bar Belgrano. En la década del 60 funcionó el bar y confitería The Kings, nombre inglés, The King, propiedad del señor Franco Nallino, un cordobés que se radicara en Mercedes, cuyos descendientes hoy son propietarios del Hotel Itapucú. Bueno, el Hotel Itapucú
ya también se cerró y se vendió, el Hotel Itapucú. Pero el Hotel Itapucú es de la familia Nallino, era de la familia Nallino. Este negocio funcionaba en un local ubicado en la esquina de San Martín y Chacabuco, frente al Hotel Plaza. Su salón era de pequeña dimensión, pero por su esmerada atención contaba con numerosa clientela. Entonces, este local era de la familia, propiedad del señor Franco Nallino y su esposa, que allí atendían. Después ellos construyeron lo que dijeron, lo que estuvimos mencionando recién, el Hotel Itapucú, que estaba por la calle Batalla de Salta, entre Juan Pujol y San Martín. En contadísimas excepciones, Mercedes pudo contar con restaurantes de cierto nivel de calidad, déficit que aún se exhibe, pero que están surgiendo ya, y hace ya un tiempo, restaurantes con cierta calidad. No es el caso de entrar en mayores análisis del porqué de este hecho. Sí podemos señalar el escaso nivel de turismo y la muy particular modalidad de vida de sus habitantes. Bueno, acá menciona en este trabajo que había muy poco turismo en Mercedes. Pero en esa época había remates, ferias en el local de la Sociedad Rural de Mercedes, el local feria, y había 2 remates y hasta 3 por semana. Y cada remate venían 100, 150, a veces hasta 500 personas el remate según la cantidad de hacienda y según lo que se estaba allí rematando. Es decir, el turismo era un turismo agropecuario. Generalmente en los remates se le daba de comer, pero esta gente también buscaba la forma a los que se quedaban en la ciudad para embarcar su hacienda al otro día o arreglar algún tema con la casa de remate, también buscaban dónde comer. Y bueno, ese era el turismo de Mercedes. Y era muchísima cantidad de gente que venían. Bueno, estamos haciendo un cálculo por remate 200 personas, 150 de promedio, 2 o 3 remates eran 400 personas por semana. En el mes estaríamos en 1.600, 2.000 personas que venían, y venían a gastar, porque eran gente que venía a comprar, gente con capital. Después, como no hubo más remate, ni hablar en la exposición feria, donde habían hasta 15 a 20.000 personas. Bueno, acá no había local no había alojamientos para todos, se pedía en las casas de familia, muchos alojaban personas que venían para la feria agropecuaria, para la exposición feria. Algunos eran amigos, los alojaban obviamente sin cobrarles, algunos habrán cobrado, no sé. Y muchos también se iban a Paso de los Libres y a Curuzú a pernotar, porque acá no había lugar. Esto era Mercedes antes. Estamos hablando de Mercedes antes. Ahora hay un incipiente turismo de personas que vienen, pero fundamentalmente pasan para la laguna de Liberá. Pero de todas maneras se está haciendo promoción y demás para ver si fomentar el turismo en la ciudad de Mercedes. El Club Social de Mercedes, con altibajos, explotó con cierto nivel de calidad el negocio de restaurante por distintos concesionarios. Obviamente que son los concesionarios, o eran los concesionarios, y en la actualidad también, los que le daban calidad, mayor calidad o menor calidad, entonces, a la atención. En la época del hotel de turismo,
luego de su inauguración, el servicio de comidas fue excelente. El hotel de turismo lo hizo el gobierno de la provincia en varias ciudades, hoteles de turismo, para precisamente cubrir el déficit habitacional para turistas. Bueno, lo hicieron igual como yo lo expresé en algún programa, se hicieron los mercados municipales. Se hicieron también entonces los hoteles de turismo, que eran muy confortables, pileta de natación, tenían muchas comodidades, pero obviamente también dependía del concesionario. Y en este caso el Hotel de Turismo de Mercedes tuvo un gran concesionario, que era el señor Franco Nallino y su esposa. En el Hotel de Turismo, entonces, luego de su inauguración, el servicio de comida fue excelente, tal vez sin temor a equivocarse, el mejor que tuvimos a lo largo del siglo, dice acá el comentario, y comentamos esto gracias al concesionario don Franco Nallino. Al término de la concesión, se retiró de la atención del comedor del hotel y este fue desmejorando con sus concesionarios e inclusive algunos años el comedor estuvo cerrado al público. Tenemos que también destacar que el señor Franco Nallino cumplía una gran labor. Allí, por ejemplo, paraban viajantes, tenían que cambiar cheques. Acá obviamente no había cajeros y demás, y el señor Nallino le cambiaba el cheque, él le daba la plata y se quedaba con el cheque, al otro día obviamente lo depositaba en su cuenta, pero le cubría un gran servicio el señor Franco Nallino. En algún momento vamos a hacer su historia, la historia del señor Franco Nallino y lo importante que fue su accionar como hotelero acá en la ciudad de Mercedes. Otro de los negocios que exhibió una buena atención allá por la década del 80 fue el restaurante La Rueda, ahí haciendo cruz con la iglesia, cuyo propietario fuera el actual, dice acá, concesionario del Hotel de Turismo de Corrientes, don Franco Pancho Fagnani. Bueno, tenemos que decir que ya Fagnani no es más concesionario del Hotel de Turismo de Corrientes, pero que cumplió una gran labor también frente al restaurante La Rueda. Era una persona que también fue concesionario del Hotel de Turismo de acá de Mercedes y lo manejó también muy bien, y después estuvo en La Rueda. Era alguien que conocía el negocio. Obviamente que el negocio todos los negocios hay que conocer, saber cómo se maneja. Un comedor no es fácil. Bueno, el hotel entonces de turismo en manos primero del señor Franco Nallino y después del señor Fagnani prestó un gran servicio acá a Mercedes. Y después el señor Fagnani con La Rueda, después tuvo una señora ahí también en La Rueda. Bueno, y ahora ya hay otro local comercial para comer, otro restaurante. Otro tanto podríamos decir del restaurante Hotel Plaza, que funcionó al comienzo de su actividad y se destacó con una esmerada atención y cierto nivel de calidad. Hotel Plaza, un gran hotel que en su momento fue un hotel que podríamos calificar de 3 o 4 estrellas. Bueno, el edificio es muy muy bueno, pero obviamente el paso del tiempo no se le hicieron los arreglos que debían hacer y se quedó estancado allá en el siglo anterior. Durante los últimos años funcionó el bar Casino en la esquina de Sarmiento y Juan Pujol. Con el cierre de en el año 2008, la ciudad no cuenta
con un bar confitería acorde a la importancia de la ciudad, quedando solamente algunos pequeños bares y pizzerías como el Campeón y Pizza Libre, con cierto servicio a domicilio o delivery. Y últimamente se inauguró un local en la calle San Martín, el Resto Bar La Estancia. Actualmente existen 3 restaurantes, el ubicado en la calle San Martín, 1200, antigua casa de familia totalmente remodelada. Bueno, este restaurante ya no está más, esto es lo que estoy haciendo, una historia que es ya un poco ha quedado en algunos casos retrasada, y nacido como bar único, sabor único, y el atendido por sus dueños, ubicado en la avenida San Martín frente a la rotonda del Gaucho, denominado la Casa de Chirola. Este popular y conocido comerciante desde hace ya muchos años explota este tipo de negocio, lo que le da un gran prestigio. Pero tenemos que decir que ya esto no está más también, pero lo que estamos recordando cómo eran el Mercedes de antes. No está esto de una absoluta actualidad, porque obviamente al avanzar el tiempo siempre aparecen otros negocios, se cierran, se abren otros y demás, pero debido a que está viniendo bastante turismo a la ciudad de Mercedes, se están promocionando, bueno, se están abriendo algunos locales ya con una gran calidad en la comida y demás. Pero como decía también acá quienes escribieron esta nota, digo, Mercedes, mucha gente ya no es muy propensa a salir. Pero esto ha ido cambiando con el tiempo y ya los restaurantes o los lugares de comida comienzan a tener una buena cantidad de público, y ellos responden con una muy buena atención y también comidas ya preparadas por personal idóneo, profesional, los que han estudiado para hacer este tipo de cosas. Antes teníamos los restaurantes donde los cocineros eran gente que lo había aprendido de chico y hacían mucha comida casera, de la denominada casera. Y bueno, esto todo ha ido cambiando porque empiezan a haber personas, ya hay muchos, que tienen personas que hacen las comidas ya habiendo estudiado sobre este tema. Ahora vamos a ir a Matías Pipet, el artesano que realizó el primer sello postal que circuló en el país. Esto fue en 1856. Matías Pipet, el artesano que realizó el primer sello postal que circuló en el país, Corrientes, fue la primera provincia argentina que implantó el sistema de franqueo de correspondencia por medio de sellos postales adheridos. El gobernador Juan Gregorio Pujol puso en marcha el Reglamento General de Correos y le pidió a Paulo Coni, director de la imprenta de la provincia, que se ocupara de la confección de los sellos. Esta medida era un paso revolucionario en aquel entonces en el sistema de comunicaciones postales de entonces. Pero llevarlas a las prácticas no resultaba para nada fácil. Coni descartó el procedimiento litográfico porque era fácil de falsificar y eligió la impresión tipográfica. El problema era
encontrar a alguien que fuera capaz de preparar la plancha correspondiente. Cuando ya se daba por vencido, recibió un extraño consejo consular, un extraño consejo que era consultar a un panadero llamado Matías Pipet, Se trataba de un inmigrante nacido en Rouen, Francia, en el año 1828, que había llegado al país cuando era apenas un adolescente, atraído por los planes de colonización de Corrientes. En su país fue aprendiz de grabador, pero aquí instaló una panadería. Definitivamente afincado, se casó y tuvo 9 hijos. Connie le planteó el problema y Pipet decidió ayudarlo. Y para dar una imagen al primer sello postal, se inspiró en una estampilla francesa de 1849 que mostraba la esfinge de la diosa latina Ceres, símbolo de la agricultura. Con mucha más voluntad que medios materiales, fabricó 8 clichés de cobre trabajado individualmente, todos muy parecidos, pero con evidentes diferencias. Con estos clichés se preparó una única plancha de metal que sirvió para la impresión de 17 emisiones lanzadas a la circulación entre 1856 y 1880. En 1866, Pipet se trasladó a Mercedes, siempre en la provincia de Corrientes, y siguió ejerciendo su oficio de panadero, hasta que falleció el 10 de enero de 1886. Y la tartaranieta, Alba Sabrina, que es tartaranieta de Matías Pipet, dice: mi abuela era Margarita Pipet, casada con Juan Carlos Sanabria, vivieron en Paso de los Libres Corrientes, lugar de donde yo soy oriunda. Entonces, la primera estampilla de nuestro país comenzó a circular el 21 de agosto de 1856 en la provincia de Corrientes. El sello fue diseñado por un inmigrante francés, Matías Pipet, lo que estuvimos relatando, diciendo, quien fue también el grabador de la única plancha en la que fueron impresas 17 emisiones lanzadas hasta 1880, año en la que fueron nacionalizados los servicios postales. Antes eran provinciales, por eso el gobernador quiso hacer una estampilla para la provincia de Corrientes y no era para el país, era para la provincia de Corrientes. Con la plancha de Pipet fueron impresas las primeras estampillas en papel de seda, impresas en tinta negra y con un contorno liso. La estampilla tenía la esfinge de la diosa Ceres, nombre latino de la deidad de la agricultura. El sello había sido encomendado a Pipet por el doctor Juan Pujol, por el entonces gobernador de Corrientes, quien trajo la idea del timbrado postal de un viaje que había realizado por Europa. Al regresar de su viaje, el doctor Juan Pujol estableció el timbrado postal, reitero, en Corrientes. En el año 1956, con motivo de los 100 años del primer sello argentino, el Correo realizó una emisión conmemorativa en homenaje al doctor Juan Pujol. En realidad también debería haber sido para Pipet, quien hizo el sello, ¿no? Pero bueno, quien fuera el creador e el impulsor del timbrado postal en la Argentina. En homenaje a la impresión de este primer sello, en el año 1953, el primer Congreso Argentino de la Filatelia instituyó el 21 de agosto como el Día de la Filatelia Argentino. En el año 2006, al conmemorarse los 150 años del sello postal de la diosa Ceres, el Correo Oficial de la República Argentina emitió una hoja blog. Bueno, ahora vamos a ir a un chamamé. Chamamé
Retrato de un pescador por grupo Fusión. Nos quedó todavía algunos temas que esto quizás lo vamos a abordar el próximo programa, pero ahora vamos a ir, porque se nos está pasando el tiempo, entonces al retrato de un pescador por el grupo Fusión. Cabellera de betún, dientes de palo santo, tu boca es como un quebranto, y piel de piragua azul, lamento de Urutaú, su voz es como una queja, el río trae la leyenda de algún perdido pacú, pescador del río Bravo, canoero, canoero, nacido entre los sausales, a orillita del Paraná, tomador de mate amargo, a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir y reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita para esperar al alba que ha de llegar. Cabellera de betún y dientes de palo santo, tu boca es como un quebranto y piel de piragua azul, lamento de Urutaú, su voz es como una queja, el río trae la leyenda de algún perdido pacú, pescador del río Bravo, canoero, canoero, nacido entre los sausales, a orillita del Paraná, tomador de mate amargo, a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir y reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita pa' esperar al alba que ha de llegar. Partir y reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita pa' esperar al alba que ha de llegar. Retrato de un pescador por el grupo Fusión. Ahora vamos a ir a la telenovela de mi autoría que vamos dando por capítulo, Justicia. Al nacer su hijo, Mario salía a recorrer el campo llevando a su hijo Luis. Andrea debía quedarse con la recién nacida porque había nacido recién también su segundo hijo, una hija. Papá, preguntó el pequeño, ¿por qué nosotros no tenemos vaca? Luis no contestó enseguida. No tenía una respuesta, porque él también se preguntaba, ¿qué había pasado con las vacas? Se la habían sacado. En poco tiempo lo habían dejado sin vacas. Entre el gobierno y el abogado, y lo más triste es que él, Mario, el hijo de Joaquín,
se había dejado sacar las vacas mansamente sin protestar. Estaba seguro que su padre hubiera peleado. No tenemos vacas porque tuvimos que pagar el juicio sucesorio. Tuvimos que pagar los impuestos. Nos quedamos con el campo pelado. ¿Pero vamos a tener? Preguntó el hijo. Sí, te prometo que algún día vamos a tener vacas nuevamente, muchas vacas. Padre e hijo siguieron cabalgando. El chico estaba alegre. Su padre le había prometido que iban a tener vacas. Mario cabalgaba con el gesto serio, concentrado en sí mismo. Había hecho una promesa a su hijo y no sabía si la iba a poder cumplir. Fue en un viaje al pueblo que un amigo le comentó de un crédito que daba el banco de la provincia para ayudar a los productores, para poblar el campo. Le comentó a su mujer, su consejera. Es a bajo interés, a largo plazo. Andrea no contestó enseguida. Ella era de opinión de no tomar crédito, pero lo vio entusiasmado a su marido, que no se animó a darle una opinión negativa. Solo dijo, sería lindo llenar el campo de vacas. Lo único que no me gusta es que nosotros estamos acá y el crédito está allá. Cualquier modificación vamos a tardar en enterarnos. Mario no dormía. Pensaba en el crédito. Pensaba en las vacas. Pensaba en la promesa a su hijo. Era la única oportunidad que tenía de tener vacas. Fue al banco, hizo los trámites, sacó el crédito y llenó el campito de hermosas vaquillas. En el banco lo habían tratado muy bien. Todo marchaba, las vaquillas parieron, unos terneros muy lindos. No tuvo inconvenientes en pagar los intereses del crédito con la venta de los terneros machos. Le quedaban las vacas y le quedaban las terneras hembras. La felicidad era completa. Ver pastar a las vacas en su campo le producía a Mario una gran satisfacción, difícil de describir. Había triunfado. La muerte de su padre lo había dejado sin vacas. Ahora había logrado reponerlas con mejor calidad. Casi él no sabía leer ni escribir, pero lo había conseguido. En la zona era mirado con cierta admiración. Algunos venían a consultarlo el problema en busca de consejos. Mario escuchaba los informativos de la mañana con su radio que apenas se escuchaba, pero se escuchaba, y comenzaron a mencionar eso de la patria financiera. La patria financiera le golpeaba en su cabeza, pero él no sabía su significado. No le prestó atención mucho. Un día lo llamaron del banco. Era para avisarle de la suba de los intereses. Estuvimos estudiando su carpeta, le dijo el gerente. Su deuda ha subido mucho y creo que sería conveniente para usted tratar de cancelarla. Esto va de mal en peor. El ganado no sube, pero sí el servicio de la deuda.
creo que usted está a tiempo de salvarse. Venda las vacas y pague la deuda, le dijo el gerente. Pero a estos precios tengo que vender todas las vacas y no sé si voy a cubrir. A veces es preferible perder gran parte o perder todo, el resto. Piénselo. Yo, como gerente, le doy un consejo. Usted es un hombre de trabajo y no maneja los números, dijo el gerente. Mario quedó pensativo, se retiró. Bueno, este ha sido otro de los capítulos de la telenovela Justicia. Ahora vamos a ir a Las Cautivas, que está en este libro de la Amantes cautivas y guerreras de Marta de París. Las cautivas correntinas, y tenemos que leer sobre Encarnación Atienza. Encarnación Atienza, quien era una de las cautivas que fueron llevadas, obviamente por la fuerza, por los paraguayos que invadieron nuestra provincia. Entonces, estas cautivas, que lo vamos a dejar más vale ya para el próximo programa, porque nos estamos quedando ya con poco tiempo. Y entonces vamos al relato de Felipe Avellanal, La muerte de Leandro. Alguna vez leí en algún lejano libro que un veterano soldado iba a entrar en combate y sintió temblar todo su ser, conmovido por un sentimiento natural de miedo. El hombre reaccionó y dijo: ¿tiemblas, viejo cuerpo? Pues más temblará si supiera a dónde te llevo. Dijo y se entreveró en lo más recio de la lucha. Este soldado fue un héroe. Hasta acá el relato ajeno, en lo poco que la memoria me ayuda para evocarlo. En ese acto tremendo de enfrentar a la muerte, yo conozco otro ejemplo de un criollo nuestro. Allá a mediados del siglo pasado, don Leandro Gómez vivía en la estancia Ceibalitos, departamento de Curuzú, Cuatiá. Una tarde vio destacarse en el horizonte una nube de polvo y entre ella la silueta de jinetes armados. Él estaba solo e inmediatamente pensó en su caballo ensillado junto a las casas, pero también se acordó de su mujer y de sus 3 hijos, a quien no podía dejar abandonados. Donde Leandro era caudillo de una de las fracciones políticas en la lucha, habiendo participado en las guerras civiles de aquel entonces. Esto no se olvida entre ellos. Quizás sean amigos, se dijo, tratando de engañar al instinto, y resolvió esperar. Poco a poco se fue acercando la partida y con ello fue aumentando la inquietud de Leandro. Al distinguir a Raimundo de la divisa política adversa, con un gran ruido de voces,
frenos, espuelas y relincho de caballos sudorosos, llegó la gente. Desmontaron armas en mano. ¿Qué se te ofrece, Raimundo?, preguntó Leandro. Eso vos ya lo estás sabiendo, replicó el otro, añadiendo, he venido por vos. El jefe ordenó que se te ajusticie. Esto, que hoy nos parece duro, brutal, no lo era tanto en aquella época. Dame una salida y pedime lo que quieras, solicitó Leandro. Así sea toda mi hacienda, déjame escapar con mi mujer, mis hijos, y me he de ir para otros pagos, donde mi presencia no moleste. Por tu mujer y por tus hijos no hay que temer, serán respetados. En cuanto a vos, no hay salvación. El jefe no lo permitirá y yo también tengo familia que cuidar. Dame tiempo entonces para prepararme, para bien morir y despedirme de mi gente. De acuerdo, consintió Raimundo. Don Leandro entró a su casa. Frente a un crucifijo puesto en la pared, oró largo rato. Luego se puso la vestimenta de los días de fiesta, color gris oscuro. Se afeitó prolijamente, abrazó y besó a los suyos. Hizo sacar un catre y una almohada que colocaron debajo del paraíso donde estaba atado su caballo, al cual palmeó en el anca y el pescuezo. Miró largo rato con cariño su tierra. Se acostó en el catre, bien boca arriba, y dijo, estoy listo. Cuando quieran, estoy listo. De un solo tajo de oreja a oreja lo degollaron. Murió sin denotar sufrimiento o debilidad. En sus ojos desmesuradamente abiertos, que interrogaban el vacío, quedó reflejada una inalterable sensación de asombro y una inmensidad de cielo azul y correntino. Bueno, esto entonces es el relato de Felipe Avellaneda. Ahora ya estamos sobre el final de este programa. El chámame de Aguicho, por Javier Cáceres. Chámame entonces Aguicho, por Javier Cáceres.
El chamamé Aguicho por Javier Cáceres. Esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes estaremos nuevamente en este canal con un programa de similares características a las 21 horas. Recordando que mañana, luego del informativo de este canal, que finaliza las 14 horas, este programa va a ser reiterado y lo vamos a cargar en YouTube. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.